buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición. Tiago Pizarroga, una gentileza de su parte. Y bueno, agradecemos muchísimo esta oportunidad que tenemos para hablar sobre lo que es el Paraguay y lo que le espera en los próximos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo. Un saludo grande para toda la audiencia del Péndulo. Y bueno, la verdad que a lo largo de todos estos años, ya 12 años de una vida pública activa, recordaba fuera de cámara que fuiste la primera persona que me entrevistó cuando se mencionó mi nombre como candidato al directorio del Banco Central. Y a lo largo de estos años, bueno, he disfrutado siempre estos intercambios. Muchas veces las preguntas incómodas, pero que finalmente son muchas las preguntas que la gente quiere saber las respuestas también. Sí, efectivamente, y gracias a su apertura, es cierto, siempre contestó todas las preguntas, aunque sean aquellas incómodas. Y vamos a seguir siendo incómodos siempre. Así mismo, el rol de la prensa. Es nuestro papel. Bueno, ¿cómo fue su primer día? Cuéntenos, vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo fue su primer día como presidente? Arranqué muy temprano, Carlos, y mira, un poco de coincidencia, un poco de parte nuestra planificado. Hoy 16 de agosto, después del 15, se celebra el Día del Niño, así que comenzamos con una actividad en una escuela, República Federativa de Alemania. Estuvimos leyendo unos cuentos, haciendo algunos ejercicios de reflexión, de análisis con estudiantes del tercer grado, y realmente muy contento, realmente una gran satisfacción. Después reuniones, conformación de cuadros en algunos ministerios, secretarías, y a la tarde poniendo en posición de cargo a los directores de las dos entidades binacionales, Yacyretá primero y luego Itaipú, que son dos instituciones muy importantes y relevantes para la agenda del gobierno. ¿Hizo nuevas designaciones el día de hoy? ¿Completó parte de los directorios? Estamos firmando, digamos, en el caso de Itaipú, hoy nombramos a los directores, también a los consejeros que no se habían anunciado todavía, así que esto sí fue una información relativamente nueva. Estamos todavía definiendo algunas secretarías que nos están faltando, estamos evaluando todavía en algunos casos. Hay algunos casos en donde hay continuidad, por ejemplo, en el caso de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, y en algunas otras, pero realmente muy, muy contentos de cómo se están dando las cosas y obviamente con una enorme expectativa. Yo soy el primero que tengo una enorme expectativa de lo que se puede hacer. También arrancamos hoy un foro con empresarios, con varias delegaciones, más de 1000 personas hoy en el Banco Central del Paraguay. Sí. A mí me tocó hacer una introducción, después Carlos Fernández Valdovinos hizo una presentación un poco de la visión económica del gobierno y bueno, realmente la reacción muy positiva también. Sí, definitivamente el sector económico hoy quedó un poco en claro muchos aspectos que ayer en su discurso no pudo desarrollar. Sí. Y quedaron más tranquilos incluso algunos. Sí, vos sabés que, Carlos, ayer, y mira, mucha gente me decía no vaya a hacer el discurso tan largo y hay tantas cosas que uno quiere decir, ¿verdad? Pero no, o sea, duró creo que 25 minutos, ¿verdad? Pero aún así, con 25 minutos hubieron varios temas que me quedaron por fuera, ¿verdad? Y bueno, ¿Qué responde a eso? Que hoy fue comentario en los medios, sí, de que se olvidó de la mujer, de los niños, sí, de los discapacitados. Yo creo que, mira, muchos de los temas, hay mucho testimonio, ¿verdad? En el caso, bueno, de la mujer, ustedes saben que yo cuando renuncié al Ministerio de Hacienda, me sucedió quien era mi viceministra, sí, fue la primera mujer ministra de Hacienda en la historia del Paraguay. Hoy es la jefa de gabinete, nunca antes hubo una mujer al frente de la coordinación de todo el gabinete. Es la ministra de los ministros, ¿verdad? Así que tenemos la primera mujer ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, un cargo que siempre estuvo dominado por los hombres ingenieros o áreas afines. Así que realmente nos sentimos muy comprometidos en salud, un área muy sensible, también una mujer, en trabajo también una mujer, ya había una mujer, pero mantuvimos a una mujer y por supuesto también en el mismo Ministerio de la Mujer, una persona que está especializada en políticas de género e inclusión de las mujeres en el ámbito de la política, pero en otros ámbitos. Así que creo que hay mucho testimonio también, más allá de que uno puede tener un lindo discurso con muchas palabras, pero lo importante son los testimonios. Y lo otro, Carlos, que voy a mantener, como lo hice siempre, una comunicación muy fluida, ¿verdad? Yo creo que más allá de que espero que los ministros sean buenos comunicadores, yo también voy a querer estar. Hoy a la mañana, a la tarde no estaba
planeado y en cada uno de los actos en Yacyretá, en Itaipú, pedí hablar, decir un poco unas palabras sobre esas instituciones que son tan importantes. Y lo mismo hoy a la mañana, ¿verdad? Antes de la presentación de Carlos Fernández, también hablar y dar un poco la visión que tengo yo sobre el Paraguay. Hay mucha expectativa lo que puede ser su gobierno. Le decía yo también en una conversación que parece que los astros se alinean. Por primera vez en muchos años, desde 1989, tiene mayoría propia el Partido Colorado en el Congreso. Parece que todos están, por lo menos básicamente están juntos. No sé si estarán unidos, pero están juntos, esperando sus indicaciones, y ahí vamos a ver si realmente cómo sigue las bancadas coloradas en el Congreso. Pero tienen mayoría para llevar adelante sus proyectos. Pero también hay mucho, por otra parte, hay mucho temor de que usted no pueda ser independiente, que tenga que estar siempre dependiendo de las líneas que le puedan dictar desde el partido, por ejemplo. Bueno, ¿qué le dice a ese temor que tiene la dirigencia política y tiene también ciertos sectores de la sociedad? Respondo que yo parto con una legitimidad de origen. Sí. La gente me dio el mandato de gobernar los próximos 5 años. Ahora yo tengo que tener una legitimidad en el ejercicio del poder. Y eso es todos los días, ¿verdad? ¿Cuáles son los testimonios en estos 3 meses y medio desde las elecciones del 30 de abril? Que yo he privilegiado el diálogo. Después del 30 de abril y de cara a la asunción del nuevo Congreso el 1 de julio, tuvimos un momento de mucha tensión donde parecería que nos íbamos a unir al partido en las bancadas, finalmente a través de un proceso de diálogo, y ahí fue clave el rol del vicepresidente Pedro Aliana. Pudimos unir, ¿verdad?, la unidad de la bancada colorada, donde generamos una armonía, no impusimos esa mayoría, sino consensuamos una mayoría. Nos permitió ampliar esa mayoría incorporando a otros partidos políticos. Entonces creo que tenemos ya un testimonio a un día de haber asumido que nosotros tenemos una fuerte vocación de apertura, de diálogo, de construcción de consenso. Y bueno, y es eso lo que me va a permitir en los próximos meses y años poder llevar adelante, primero, la gestión que quiero hacer desde los ministerios y después pasar la agenda de reforma, que es una agenda necesaria e impostergable y que va a requerir. Ahí no va a ser que Santi tiene que imponer, no. Vamos a tener que consensuar, vamos a tener que armonizar y nosotros hemos dado testimonio de que ese es el camino que queremos. ¿No va a tener problema en hablar con los dirigentes de los otros partidos para consensuar proyectos de leyes y no recurrir exclusivamente a la aplanadora en ambas cámaras? Ya lo hemos hecho, Carlos, en el caso del Ministerio de Economía, como también en el caso de la unificación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Si vos ves, se aprobó con votos por encima de los votos del Partido Colorado. 100% o casi el 100% de los votos colorados, pero también se sumaron, ¿verdad? Porque en realidad esto no era nada descabellado, eran temas que se venían hablando ya hace mucho tiempo, genera eficiencia y le va a dar nuevas herramientas para que finalmente estas áreas, tanto recaudación como planificación económica, sean mucho más efectivas. Era la gran ansiedad y la gran demanda es: pasemos de tener un ministerio que sea un cajero, yo estuve en ese ministerio, a tener realmente un ministerio que pueda fomentar el desarrollo económico con equidad social. Bueno, y por ejemplo la equidad social, ¿cómo? Ustedes hablaban en campaña de crear 500.000 puestos de trabajo en 5 años, pero 500.000 puestos de trabajo de calidad, me imagino que es la propuesta que presentaron, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo van a conseguir 500.000? Muchos consideran imposible conseguir 500.000 puestos de calidad, formales de calidad, si no tenemos capital humano. Yo creo, Carlos, que sí se puede. Yo creo que mi desafío es al menos 500.000. Mi deseo es hacer más de 500.000. Y en esos 500.000 están cerca de 60.000 jóvenes que ingresan a la fuerza laboral todos los años. También tenemos que saber que hay mucha gente que hoy está en un mercado laboral informal, no aporta a la seguridad social. Tenemos, cuando hablamos de empleos, son empleos que aportan a la seguridad social, que pagan sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces tenemos... Y que tienen salario digno. Exactamente. Entonces yo creo que sí se puede y la pregunta es cómo se puede. Yo creo que se puede agilizando procesos, desburocratizando, entusiasmando al sector privado, y eso solamente se puede hacer con credibilidad, con confianza sobre la gestión que podemos llevar adelante.
tenemos instituciones y fundamentos macroeconómicos sólidos, Banco Central, Ministerio de Hacienda. Ahora, sobre eso tenemos que construir, ahí es donde entra el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero también el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la gran obligación de sacar a las familias de la vulnerabilidad. ¿Cuál es el trabajo que tiene hoy el Ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas? ¿Cómo él conecta a un beneficiario del programa Tecoporá con un programa productivo que ofrece el Ministerio de Agricultura, con un crédito del Crédito Agrícola de Habilitación o un crédito del BNF? Ese es el gran trabajo de la articulación. Nosotros lastimosamente, y creo que en este gobierno que pasó ahora, el último, vimos la mayor dispersión de los esfuerzos y nosotros tratando de explicar a la ciudadanía cómo funciona esto. En el caso de aduana y tributación, el ejemplo que encontramos es como una familia que está una mamá y un papá con 2 hijos y ambos salen a la mañana de su casa para llevarlos al colegio, al mismo colegio. O sea, estamos duplicando esfuerzos para llevar al mismo lugar a las personas. Entonces, nosotros tenemos por un lado el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el Ministerio de Educación. Todos tratan de ayudar a los sectores más vulnerables y todos lo hacen de manera descoordinada. ¿Qué es lo que necesitamos? Que trabajen de manera coordinada. En instituciones claves como por ejemplo SINAFOCAL o el Servicio Nacional de Promoción Profesional, que hoy diría deberían trabajar juntos. No trabajan juntos. Entonces, hoy tuvimos una reunión con las personas que van a estar al frente de esas instituciones, con la ministra de Trabajo, y yo le dije, señores, no hay opción, o trabajan juntos o se van. Perfecto. Entonces, en esa parte, Carlos, ahí es donde yo digo, yo soy muy exigente conmigo mismo. Yo ya no tengo más tiempo porque la gente ya no tiene tiempo para esperar. Ya conocemos los programas, los problemas. Yo ya escuché todo el libro de las excusas. No que la STR, no que la reprogramación. No hay excusa. Y eso es lo que yo he luchado a lo largo de los años y por eso quise ser presidente de la República, justamente para cambiar mucha de la burocracia que le impide al ciudadano poder acceder a una educación de calidad, a una salud de calidad y poder conseguir el tan anhelado empleo de salario digno. Bueno, ¿y en qué áreas? Por ejemplo, si usted fue ministro de Hacienda, sabe, estuvo en el Banco Central y sabe también, ¿cuántas inversiones Paraguay pierde porque no tiene capital humano? ¿Cuántas inversiones vienen y quieren instalarse en el este del país, por ejemplo? ¿Verdad? Y después se van porque no hay capital humano y no pueden traer gente de su país para que trabajen. ¿Cuánto perdemos así de oportunidades? Mira, Paraguay tiene trabas para la inversión. El capital humano es uno, ¿verdad? Yo estuve, Carlos, y lo mencioné en mi discurso, la visión hacia nuestra relación con Taiwán, República de China, Taiwán, ¿verdad? Y Taiwán claramente apostó al capital humano y hoy tiene un activo fundamental que es ese nivel educativo de alto nivel que le permite hoy en un mundo súper integrado y globalizado tener prácticamente el monopolio de la fabricación de semiconductores o microchips. El mundo se mueve sobre los microchips que produce Taiwán. Una isla de 20 millones de habitantes enfrente a un gigante como lo es China popular, sin embargo, es un líder en esta materia que no puede replicar. Paraguay va a llegar a eso. Nosotros estamos trabajando y la Universidad Tecnológica Paraguay-Taiwán busca eso. Yo me reuní con paraguayos estudiando allá que están sobresaliendo a nivel educativo. Los jóvenes que se fueron a estudiar al exterior gracias a Becal también están empezando a rendir sus frutos. Ya estamos hablando más de 5.000 paraguayos que estudiaban maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Pero nosotros no podemos desconocer que hay paraguayos que hoy con un entrenamiento y con una facilidad de negocio y atrayendo pueden generar empleos formales de calidad que le van a sacar de ese sector que ni estudian ni trabajan. La maquila es una herramienta muy útil, ¿verdad? Yo creo que ahí podemos generar cientos de empleos, miles de empleos que nos van a permitir empezar a dar soluciones de corto plazo mientras maduran las otras medidas. No hay atajo, nosotros tenemos que saber, no hay atajo para el desarrollo, no hay atajo. Es la inversión en capital humano de alto nivel, pero mientras tanto hay cosas que nosotros sí podemos hacer porque nuestros costos son mucho más eficientes. Ahí la explicación de por qué no podemos aumentar los impuestos, ahí la explicación por qué tenemos que desburocratizar, porque tenemos no solamente que ser más competitivos en precios, sino que tenemos que ser ágiles también, porque no tiene sentido que sí, no tenemos impuestos altos, no tenemos costos de energía eléctrica altos, no tenemos costos laborales, pero después nos pasamos
mercaderías paradas en las aduanas para salir días. Entonces, ese es un costo. Entonces, nosotros tenemos que hacer el mix completo, la combinación de los factores. Generar dinamismo económico, generar oportunidades de empleo e invertir a mediano y largo plazo. ¿Alguna vez analizaron cuánto le cuesta la burocracia al país? En términos de números. Hay un número, te voy a dar. Es un tema controversial. Yo ya lo he hablado porque esto implica un acuerdo entre diferentes poderes del Estado, que son nuestros registros públicos. Se habla muchas veces de la seguridad jurídica y gran parte de los litigios que se dirimen en los juzgados están vinculados a la tenencia de la tierra. Entonces nosotros le imponemos al Poder Judicial la responsabilidad que tiene que dirimir sobre quién es el tenedor legal de la tierra cuando el Poder Ejecutivo no le da las herramientas a través de catastros públicos que sean eficientes. Entonces ahí tenemos que hacer una reingeniería institucional que pueda unificar todos los registros públicos y dé la certeza sobre ese gran activo que tenemos los paraguayos, que es la tenencia de la tierra. Está cuantificado desde el sector privado, del sistema financiero. Me han transmitido que hay cálculos que hablan de 2.000 millones de dólares de inversiones que no se realizan por dudas sobre temas de título. 2.000 millones. 2.000 solamente, millones, claro, es solamente en títulos. Solamente en títulos. O sea, temas de catastro, litigios, trámites, son 2.000 millones. 2.000 millones, para que ustedes se den una idea, esto es más del doble de lo que invierte todo el Estado paraguayo por año. Y nosotros, si podemos resolver el doble de lo que se invierte por año, lo puede hacer el sector privado sin aumentar deuda pública. Y solamente en la propiedad y la tenencia de tierra. Solamente en la tenencia. Y esto también, si resolvemos, puede liberar una carga enorme sobre el trabajo de los jueces, ¿verdad?, que claramente después van a poder dedicarse en temas de narcotráfico, delitos económicos, trata de personas, que son temas de una enorme preocupación. Así mismo. Bueno, ¿y en qué otros temas? Por ejemplo, para la instalación de empresas, ¿cuánto tiempo se pierde y cuánto cuesta en plata eso? Mira, te voy a decir temas... Mejoramos por ejemplo, algo, pero seguimos... te voy a decir, por ejemplo, algo que no aguanta el mínimo análisis. El mundo con la globalización trata de que los productos en un país lleguen a los mercados lo más rápido y al precio más competitivo. Así mismo. Entonces, ha habido a lo largo de los últimos 30 años una tendencia a facilitar el comercio exterior. O sea, quiere decir no cobrar tantos costos al comercio exterior. Ahí entra por qué no se graban las exportaciones. Ningún país cobra impuestos para exportar, porque es exportar costo. Ahí entró esta visión de eliminar los aranceles. Sí. En el mundo hay solamente 2 países que siguen cobrando tasas consulares, Paraguay y Egipto. O sea, es inaceptable que un país que no tiene litoral marítimo, que ya nos cuesta más caro llegar a los centros, nosotros sigamos. Y la explicación es que con esa tasa consular se financia gran parte del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es inaceptable. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de financiar un servicio exterior eficiente, competente. Claro. ¿Y qué va a hacer en su gobierno? ¿Va a anular eso? Eliminar, claro. Vamos a eliminar. Esto requiere una ley. Vamos a remitir al Congreso de la Nación un pedido donde hay una ley de tasas consulares, donde decimos, señor, nosotros no estamos acogotando a nosotros mismos, nosotros estamos impidiendo que se puedan realizar inversiones para empresas paraguayas, ni siquiera estamos hablando. ¿Cuánto le cuesta la ineficiencia estatal a los paraguayos? Mira, los cálculos que nosotros estamos, y son cálculos públicos, ¿verdad? Hay un informe muy grande que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo que en compras públicas, y de ahí nace la idea de reformar la ley de suministro, la nueva ley de contrataciones públicas, habla de una pérdida de 4% del PIB. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares al año, ¿verdad? Puede ser cero eso. En el caso de Chile, que podemos decir que es uno de los países de mayor eficiencia, Chile tiene un nivel de ineficiencia del 1,5% de su PIB. Si nosotros igualáramos al nivel de Chile, y ahí podrías estar ahorrando cerca de unos 700 millones de dólares, que no es ahorrar, es invertir más en salud, en educación, en seguridad, que finalmente tiene un efecto multiplicador. Pero es impresionante los datos que está dando. 2.000 millones de dólares por la tenencia de tierra. Así mismo. 1.600 millones de dólares por esto último del sistema de compras públicas que se pierde. ¿Cuánto se pierde en
licitaciones a mañana dirigidas, por Bueno, y ahí ejemplo, está- en obras públicas No, y en la ahí está- farmacéutica. y ahí por está ejemplo. lo que te digo, el monto global, El monto global ya es de todo, 1.600 millones, 1.600 de millones. todas las compras públicas, ¿verdad? 4% Una del enormidad. PIB, es enorme. Entonces, esa es la parte pero son temas sensibles que requieren un abordaje amplio, que hay que poner los datos sobre la mesa, ¿verdad? O sea, este país es un país que está sobrediagnosticado. ¿Qué es lo que hace falta? Que nosotros podamos sentarnos en una mesa con todos los partidos políticos, con todos los poderes del Estado y decir, señores, estos son los temas que tenemos. Tenemos que avanzar en temas de la creación de una superintendencia Sí. de seguridad social. No estamos hablando de una reforma a la seguridad social, que es decir, señores, nosotros tenemos que planificar cómo incorporamos Sino a de más un organismo de paraguayos. control. Esto es simplemente tener un organismo de control sin modificar esquemas de aportes o de jubilaciones, que requiere también de un abordaje muy amplio. Tenemos que hablar de la situación de la caja fiscal. Y cuando hablamos de la caja fiscal, nosotros no podemos poner la culpa, esto es de los militares, de los policías. No, no, la culpa es del Estado. El Estado tiene que resolver. Y la respuesta del Estado no puede ir perjudicándole a aquellos que están hoy jubilados. Nosotros tenemos que hacer cambios que puedan aplicarse de aquí para adelante, sin afectar los beneficios que ya han sido adquiridos. Bueno, estamos hablando, y la corrupción, señor presidente, ¿hay alguna estimación de cuánto le perjudica la corrupción al país anualmente? Pero, Carlos, el número puede ser, por supuesto, tiene que empezar de esos 1.600 millones, Sí. ¿verdad? Yo no conozco cálculos, pero ahí podemos entrar a ver cuál es el cálculo de la economía subterránea o la economía informal. Habrá 12.000 millones de No, dólares no, de economía. muchísimo más, Sí. muchísimo más, ¿verdad? Porque el PIB de Paraguay es 40.000 millones, se habla probablemente de un 40% que no está registrado. Dentro de ese 40% que no está registrado, tener actividades informales y tener actividades ilegales. Obviamente las ilegales no puede formalizar, pero las informales sí se podría formalizar. Entonces, yo, Carlos, estoy convencido y yo me pongo una expectativa muy alta de que se puede cambiar esta ecuación, que nosotros podemos entrar en una trayectoria de crecimiento económico y ese crecimiento económico nos puede ayudar a generar un bienestar social. Porque acá no es simplemente mostrar un numerito, Sí. la macroeconomía, no, no. Acá es sentir que la gente pueda sentir en el bolsillo y pueda sentir con más comida en la mesa. De eso se trata, ¿no? Hablaba con Juan Carlos Alaverna, el ex senador, el día de ayer, frente al Palacio de Gobierno, y decía el ex senador que si hay un combate al que usted le tiene que enfrentar con decisión y firmeza desde ayer, es la corrupción. Sí. Y le preguntaba, ¿eso incluye cortar la mano también de afiliados del partido? Si tiene que cortar la mano, tiene que cortar la mano. ¿Qué piensa el presidente? No, y es así mismo. Yo tengo un testimonio enorme de luchar contra la corrupción. Me tocó, siendo ministro, tener que tomar medidas muy duras en ese sentido, en pos de la transparencia. Así que voy a luchar. La idea es que nosotros volvamos a relanzar, porque yo creo que se perdió la agenda. Si vos te acordás, Carlos, allá por el año 2013 se aprobaron leyes de acceso a la información Sí. pública. Nosotros ahora estamos recién enterándonos de la cantidad de funcionarios públicos que hay. No sabemos todavía. Así que vamos a saber en los próximos días. ¿Qué va a esa pasar? información. ¿Qué va a pasar si encuentra más funcionarios del que va a necesitar el Estado? No, nosotros sabemos que tenemos más. Más. ¿verdad? Y, O bueno, sea, ¿y qué va a hacer el- entonces con los funcionarios que están de y más? tenemos que reasignar, tenemos que ver en algunos lugares donde no se hayan cumplido procedimientos formales y legales de incorporación, llamado concurso o llamado concurso que fueron amañados. Estamos recibiendo información en algunos donde estuvo direccionado. Hay denuncia de postulantes, así que claramente eso la ley nos permite rever esas designaciones. Estamos revisando en cada una de las instituciones y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Indistintamente de los costos que puedan tener, pero finalmente nosotros hacemos esto para el bienestar de toda la ciudadanía. Me encantaría no tener que desvincular a nadie, pero los recursos siempre van a ser limitados y las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? Así que vamos a trabajar en los próximos días en eso y tratar, así como lo dijimos, tratar de disminuir los costos de la canasta básica, el precio del combustible, que es un tema recurrente que escuchamos, y por supuesto una presencia ¿Pero va a muy poder bajar fuerte. el precio de los combustibles? Yo estoy optimista que sí. Si nosotros Porque está en el mundo, está en alza nuevamente. Sí, pero ahí hay dos componentes. Claramente nosotros no podemos influir sobre el componente externo del precio del petróleo. Nosotros no podemos influir sobre el tipo de cambio, porque se compran dólares, pero se venden guaraníes. Pero sí hay un componente que podemos influir, que son los costos administrativos de Petropar.
y ha habido un crecimiento descomunal en los últimos 5 años de los gastos administrativos. Entonces, en eso le hemos pedido a Eddie Jara, que ya conoce la casa, que pueda hacer una evaluación lo más rápido posible de cómo se pueden disminuir los costos, y si puede disminuir los costos, claramente va a haber espacio para disminuir el precio del combustible. Y si se encuentran irregularidades y graves deficiencias, incluso ilegales, ¿qué va a hacer el gobierno? Comunicar a los organismos de control. Ahí hay un trabajo coordinado con la Contraloría General de la Nación y con, por supuesto, el Ministerio Público, y dejar la información para que ellos puedan hacer la investigación. ¿Todo va a ser enviado a la Fiscalía o a la Contraloría? Todo va a ser analizado. Estamos pidiendo que se hagan auditorías de las empresas públicas, de las instituciones, así que vamos a estar evaluando qué es lo que la ciudadanía espera de nosotros, ¿verdad? O sea, acá no hay ningún ánimo de perseguir a nadie, pero tampoco estamos nosotros para apañar absolutamente a nadie. Señor presidente, en el caso de intendentes y gobernadores, se han detectado muchos vicios en la gestión de intendentes y gobernadores, sean colorados o liberales o de otros partidos, incluso independientes. ¿Qué va a hacer con ellos a sabiendas de que hay muchas irregularidades, sobre todo en el tema del almuerzo escolar, en el tema de la infraestructura escolar, en el tema del malgasto de los fondos del FONACIDE, en otras cuestiones que no estaban contempladas por la ley? ¿Qué va a hacer en esos casos, si son de su partido y no son de su partido? Yo creo que la Contraloría nos está iluminando el camino, Sí. ¿verdad? Yo creo que levantó una luz de atención y mucha gente no dimensionaba realmente más de $1.000 millones en los últimos 10 años que se han ido destinados a la merienda y al almuerzo escolar, un elemento y un componente fundamental, porque la realidad es que los niños que no tienen acceso a la merienda, y hay muchísimos que no tienen acceso, los niveles de ausentismo son muchísimo más altos. Y claramente cuando esto no se mantiene a lo largo del año, se van mientras hay alimentación, y cuando no hay alimentación, nuevamente el ausentismo vuelve. Tenemos una disparidad de niveles y calidad. En algunos lugares tenemos empresas de primer nivel con mecanismos de control, evaluaciones de ISO, y después tenemos algunos casos en donde se hace en una precariedad tremenda y de una manera bastante insalubre, y no es justo, no es justo. Entonces creo que no tenemos ni que castigar a los que hacen bien, pero tampoco no podemos apañar a los que hacen mal. Y claramente han habido muchísimos casos de corrupción. Esto se ha vuelto como una caja paralela para muchos administradores, y yo he tenido esta conversación ya con varios actores políticos dentro del partido y quienes van a asumir también cargo de gobernadores, que en esto nosotros vamos a ser implacables. Con los niños, si nosotros realmente queremos generar un cambio en la educación, nosotros tenemos que entender que este es un componente fundamental de la educación de los niños y por supuesto de la salud. Para muchos es el único alimento que consumen en el día. Totalmente, así que lastimosamente se ha desvirtuado. Acá esto, Carlos, nos va a llevar a tener que hacer una evaluación, porque recordarás que la ley que vio nacer al FONACIDE después de esa negociación que se hizo con el Brasil, que generó $240 millones adicionales, y en una negociación política muy delicada, porque era hacia el final del gobierno de Lugo, y el peso de los gobernadores y los diputados hizo que se aplique el mismo criterio que la compensación de royalties y compensaciones. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos que evaluar es que después de 10 años, más de $1.000 millones, y la distribución no es justa. No es justa para departamentos con alta incidencia de pobreza, que reciben muchísimo y que simplemente porque ellos no fueron afectados por el embalse, que se terminó hace más de 20 años. En el caso de Itaipú, se terminó el año 2000 la obra. O sea, hoy, 23 años después, no podemos seguir estando compensando a los municipios y gobernaciones en función a eso. Tenemos que tener una evaluación, y claramente el beneficio y la victoria de algunos departamentos con alta incidencia de pobreza, y va a ser la pérdida de recursos para algún departamento que no tiene esa misma incidencia. Nadie te puede decir que le sobra plata, pero tenemos que tener una visión mucho más amplia, y es un poco la responsabilidad que tengo yo como presidente de la República, y por supuesto buscar el apoyo en el partido, ¿verdad? Que también es un apoyo muy importante en este sentido. Bien, estamos con el presidente de la República, don Santiago Peña, en Burubizarroga, en la primera entrevista que en vivo y en directo que conceda un medio de comunicación. Ahora vamos a la primera pausa, y a la vuelta, señor presidente, ¿le parece si hablamos de las relaciones internacionales? Claro que sí. A la vuelta de la pausa.
Seguimos en compañía del presidente de la República, don Santiago Peña, charlando y hablando acerca de lo que va a ser su gobierno en los próximos 5 años. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con Argentina y el tema de la hidrovía y el peaje? ¿Habló con Alberto Fernández en estos días? No, hablé con él en Buenos Aires cuando lo visité, le transmití mi preocupación. Él estaba al tanto, ya el presidente Abdo había también manifestado la preocupación. Después vino el caso del buque que fue retenido. El canciller designado en ese momento se reunió con el embajador, le transmitió y bueno, hubo un levantamiento de la voz de varios países. Brasil también se sumó al reclamo y bueno, unos días después vimos que el juez finalmente liberó a los buques. Pero después de que se haya pagado la multa. Exactamente. Entonces es un motivo de preocupación. Nosotros lo que estamos pidiendo, que este no puede ser, y lo mencioné ayer en el discurso del 15 de agosto, que este no puede ser una disputa de un país. Esto realmente tiene que ser parte de un proyecto de integración. Así que yo estoy planteando que podamos sentarnos 5 países. Existe un tratado firmado ya en la década del 60, pero lastimosamente se reúne de manera regular a través de funcionarios de Cancillería, básicamente, ¿verdad? Yo creo que tenemos que llamar a una cumbre, porque no es solamente evitar que ocurra esto, sino planificar cuál puede ser el proyecto de integración más importante de la región, ¿verdad? Creo que la bioceánica es importante, pero entre las autopistas, entre los trenes y la hidrovía es lo más eficiente. Nosotros tenemos una autopista de 3.000 kilómetros, que es la hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene un potencial enorme. Para que te dé una idea, Carlos, el Mississippi, que tiene la mitad de nuestro río, moviliza cerca de 500 millones de toneladas. Nosotros no llegamos a 40 millones de toneladas de carga a lo largo del año. Entonces creo que podemos aumentar de manera significativa. Esto va a significar que Paraguay va a disminuir los costos, servicios que vamos a poder prestar nosotros desde Paraguay, y, por supuesto, una mejora en la competitividad. Pero ¿cuáles son los argumentos de los argentinos que le expresaron a usted en su reunión con el presidente? Y ellos dicen que ellos sí están avalados para cobrar. Nosotros le decimos que no, que ellos no pueden cobrar si no hay una contraprestación. Sí. Ellos dicen que sí, que ellos están haciendo un trabajo de dragado por eso. Entonces, la verdad que hay muy poca claridad, y yo lo que creo es que nosotros tenemos que utilizar esta oportunidad para poder sentarnos en la mesa y dialogar entre todos. Creo que es un beneficio para Argentina, para Uruguay, para Bolivia. O sea, que Bolivia, que tuvo un litigio con Chile hasta el año 2019, finalmente la Corte Internacional de la Haya dictaminó que Bolivia no tiene salida al mar a través de Chile. Hace que la única forma que tengan de salir sea por la hidrovía. Así que tiene muchísimo sentido. Así que yo tengo la esperanza. Obviamente Argentina está pasando ahora con un proceso eleccionario, está con un problema tremendo, una inestabilidad macroeconómica, pero ojalá esto, después de las elecciones de octubre, podamos sentarnos entre los 5 presidentes y resolver definitivamente y relanzar un proyecto de integración. Ahora, en las internas pasadas en la Argentina del domingo pasado, ganó Milei y el mercado inmediatamente reaccionó. El dólar se apreció, el peso bajó. Bueno, ¿qué pasaría si Milei gana con el Mercosur? Yo no creo que pase nada. O sea, Argentina no puede aislarse del mundo, Argentina no puede aislarse del Mercosur, ¿verdad? Yo creo que, por el contrario, creo que lo que le ha perjudicado a Argentina son las políticas proteccionistas, ¿verdad? Tratar de aislarse del mundo. Y eso le ha perjudicado de manera tremenda. Entonces, realmente no me quiero aventurar qué podría hacer Milei o qué podría hacer cualquiera otro de los candidatos. Hay una realidad, las cuentas te llegan, o sea, vos tenés acá, no hay magia. Argentina tiene un problema de gasto público, eso es lo que genera una inflación galopante, ¿verdad? Imagínate, 6% mensual fue el último mes. Nosotros tenemos una inflación de 12 meses, que es la mitad, 3,5%. Brasil también está en un proceso de reducción de la inflación, lo mismo Uruguay. Así que ellos necesitan hacer un control del gasto público, que es lo que aumenta la emisión monetaria mes a mes. Desde que fue ungido o fue candidato electo, usted puso mucho énfasis en el relacionamiento con Brasil. En todas las ocasiones posibles, cuando habló de temas internacionales. Dio la casualidad que en estos días, en la misma noche en que hubo una reunión con el presidente saliente,
También usted tuvo una reunión con uno de los presidentes que no acudió a esa reunión con el presidente Lula. ¿Cenaron juntos y qué hablaron el lunes? Hablamos, mira, de temas varios. Nos encontramos, habíamos acordado encontrarnos la noche antes. Él me dijo que iba a venir la noche antes y me había adelantado que le iba a ser muy difícil quedarse después del acto de juramento, así que aprovechamos para conversar y compartir ahí. Yo me siento un privilegiado de poder estar en este momento con una persona que ya tiene la experiencia, ya tiene la madurez, ya ha vivido prácticamente 8 años la experiencia de ser presidente de la República. Es la 8ª economía más grande del mundo, tiene una relevancia enorme, es el mayor socio comercial del Paraguay. Y en el pasado ya dio muestras de ser muy generoso con el Paraguay. Generoso en el buen sentido, porque tampoco nos ha regalado absolutamente nada el Brasil a lo largo de la historia. Yo creo que por el contrario. Pero sí ha sido muy generoso en escuchar los reclamos y que Paraguay pueda avanzar. Y hoy creo que se está dando de una manera muy natural, donde estamos congeniando dos presidentes de generaciones diferentes, con historias diferentes, pero que estamos unidos por un único objetivo, que es el bienestar de nuestros pueblos y que juntos siempre vamos a estar mejor. Entonces, en ese sentido, creo que están dadas las condiciones. En esto no hay que confiarse. Obviamente, ni él puede hacer todo lo que quiere, ni yo puedo hacer todo lo que quiero, porque finalmente cualquier decisión necesita ser ratificada por nuestros congresos. Tenemos también nuestros desafíos internos, pero creo que hay una enorme predisposición por parte de él y me recibió en 3 oportunidades antes de asumir. Así que ya la de este lunes de noche fue la 4ª reunión que tuvimos y ya estamos planificando un próximo encuentro con ministros en Brasilia. El director brasilero de Itaipú, Enio Berri, sí, señaló que la renegociación del anexo se llevaría 5 años. ¿Por qué? No sé, desconozco sobre qué base pudo haber dicho eso, ¿verdad? Yo creo que se puede alcanzar un acuerdo relativamente rápido a nivel de gobierno. Obviamente ahí después depende mucho de la ratificación. Vos sabés que a nosotros en el periodo pasado nos tocó acordar con la Argentina 2 gobiernos diferentes. En el caso de Yacyretá se aprobó la nota reversal, pero hasta ahora la Argentina no ha tratado esa nota reversal, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí no podemos poner un plazo, pero sí en lo que respecta a la relación bilateral, presidente a presidente, que los dos nos hemos puesto el desafío de poder llegar a un acuerdo, un entendimiento, lo más rápido posible se podría dar relativamente rápido. Y con el anexo, ¿cuáles son las opciones? Porque usted hablaba de la economicista y algo que no sea, pero que sea mucho más beneficioso para Paraguay. ¿Cuáles son las posibilidades? No, yo no diría economicista, yo creo que es desarrollista. Yo tengo la siguiente mirada. El tratado que hace 3 días se cumplió 50 años de la entrada en vigencia, a mí me genera una admiración, a mí realmente me genera un orgullo pensar que hace 50 años, con menos información, con menos tecnología, aún tratando de resolver problemas limítrofes que veníamos estirando desde la misma guerra, fuimos capaces de acordar un proyecto, imaginarnos un proyecto de integración que iba a construir, operar y pagar la mayor represa hidroeléctrica del mundo hasta el día de hoy. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy para que en 50 años paraguayos y brasileños en su momento también puedan sentir admiración? Y yo ahí creo que el rol tiene que ser de generar desarrollo, que esta región del mundo, Paraguay y Brasil, sean los países más desarrollados del mundo. ¿Qué necesitamos? Inversión. Porque nosotros tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gente, tenemos los activos que el mundo está necesitando. Tenemos energía limpia. Tenemos energía limpia, renovable, pero tenemos que producir más energía. Y tenemos el potencial, tenemos un potencial de energía solar, podemos hacer otras hidroeléctricas. Entonces, nosotros no podemos no sentarnos a soñar en grande. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Acordar sobre cómo todos esos flujos futuros de ingresos nosotros lo podemos traer a hoy para que el PIB de Paraguay no sea 40.000, sino que sea 100.000 millones y el PIB de Brasil no sea el de medio trillón, sino que sea el PIB de $1 trillón, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué va a cambiar? Y va a cambiar la geografía del Brasil, va a cambiar la demografía,
la equidad social va a mejorar. Entonces tenemos que animarnos a soñar en grande y yo creo que Itaipú hoy es una herramienta para poder hacer que ese sueño sea realidad. ¿Por qué Taiwán y no China continental? Taiwán es un aliado histórico del Paraguay, ha sido tremendamente generoso, pero la razón no puede ser la historia y la nostalgia. Seríamos muy románticos decir exacto. Simplemente, tiene que haber algo más. Y ese algo más es el modelo de desarrollo del Paraguay. El Paraguay es un país eminentemente agropecuario y Paraguay tiene la obligación de transitar el camino del desarrollo hacia un proceso de industrialización. No hay atajo para el desarrollo, es desarrollar una base industrial. Y el modelo económico de Taiwán nos permite acercarnos a ese desarrollo industrial, versus el modelo de China popular, donde ellos con una base industrial mucho más amplia y una población, nos va a ser prácticamente imposible. Y eso es lo que le ocurrió a países como Panamá, Costa Rica, Ecuador. Yo creo que le va a pasar ahora lo mismo también a Honduras, que abandonó, ¿verdad? Lo que le pasó a Argentina. Sí, pero en el caso de Argentina, yo no sé cuándo cambió su relación, ¿verdad? Pero en el caso de Argentina no es un problema de China. En nuestro caso sí, porque los tamaños son diferentes. Si yo fuese presidente de Brasil, y probablemente tendría sentido la relación con China, porque obviamente con 200 millones de habitantes, yo puedo negociar de igual a igual. Nosotros nunca podríamos negociar de igual a igual por una cuestión de escala y porque la realidad es que la cultura de ellos es una cultura diferente a la nuestra. A mí me tocó ir a viajar a Ecuador a hablar con productores de camarones y productores de bananas, sí. ¿Verdad? Ecuador es el mayor productor de bananas del mundo, ¿verdad? Mayor exportador, ¿verdad? Por la ubicación geográfica y la línea ecuatorial tienen una llegada del sol que le hacen único. Y su mercado es el mercado asiático de China. Y me contaban ellos que la relación es tremendamente injusta y desgastante porque con cargamento en el medio del océano le dicen las autoridades chinas, dicen no, te vamos a devolver el cargamento. ¿Y qué hacen ellos con ese cargamento en el medio? Y finalmente le terminan vendiendo a un precio irrisorio. Por céntimos, ¿verdad? Céntimos, sí. Entonces, el trato es muy injusto. En el caso de Uruguay, 75% de las exportaciones de carne van al mercado chino. Y yo creo que eso es un riesgo tremendo. No es lo deseable para ningún país con un mercado pequeño tener tanta dependencia. Es que China termina fijándote el precio que quiere. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el mercado para Paraguay? El mundo, y tenemos que ser competitivos. ¿Por qué China compra soja paraguaya? Aún no teniendo relaciones. Porque necesita comprar la soja paraguaya, porque la soja paraguaya tiene una carga calórica superior y ellos mezclan la soja paraguaya con soja brasilera y con soja argentina y generan un producto de mejor calidad. Eso nosotros tenemos que hacer en el mercado de la carne, textiles y en la industria que nosotros queremos desarrollar. Que compren porque somos buenos. ¿Por qué el mundo compra los microchips taiwaneses? No es una cuestión diplomática. Nosotros somos el socio más grande. Sin embargo, Taiwán es el mayor inversor en China popular. Es cierto. El mayor inversor. Así mismo. ¿Por qué el mundo y principalmente Estados Unidos, una potencia mundial, depende tanto de Israel? Porque Israel tiene el tipo de tecnología y la innovación que le hace dependiente en toda la industria armamentística que tiene Estados Unidos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuertes como nación y tenemos que entender que estamos transitando en ese proceso mientras generamos capital humano de alto nivel, pero nosotros podemos hoy desarrollar una base industrial mucho más amplia. Ahora, me da pie a la siguiente pregunta y voy a resumir en dos cuestiones en una pregunta. Es decir, ¿qué va a pasar con la Unión Europea, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, teniendo en cuenta esos detalles que está señalando, de imposición de ciertas condiciones que, sobre todo al sector del campo, que es nuestro tesoro máximo y es el motor de nuestra economía, le puede dañar? Y no solamente a Paraguay, también a Brasil, Argentina, a Uruguay y los integrantes del Mercosur. Y el otro tiene que ver con Israel. Es decir, ¿va a volver a instalar su embajada Israel en Paraguay? La respuesta es sí. Hablé con el canciller de Israel ayer, me confirmó de que ellos van a reabrir la embajada aquí en Paraguay y yo le reafirmé lo que ya he dicho en varias oportunidades,
de retornar la embajada donde siempre debió estar, que es en la ciudad de Jerusalén. Es una medida controversial, pero una medida que Paraguay está decidido y mi gobierno está decidido a tomarla, y en esto creo que también hay sólidos fundamentos. Y nosotros, que fuimos un voto fundamental para la creación del Estado de Israel, que hemos mirado muy de cerca y tenemos una relación y lazo histórico, y que valoramos la experiencia que tienen ellos, justamente de un país pequeño, pero que ha sido realmente súper competitivo y que lo ubica en una ubicación, lo ubica en una posición de privilegio a nivel mundial gracias al conocimiento y la innovación. Esa puede ser una gran enseñanza para Paraguay. Si ellos, que nosotros reconocemos su Estado, dicen que su capital es Jerusalén, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar esa decisión? Es como que nosotros ahora queramos aceptar que venga alguien a decirnos que la capital del Paraguay en realidad tiene que ir a alguna ciudad, no sé, a Luque, a Villarrica o a Luque, ¿verdad? Porque hay alguien que está entrando en controversia, ¿verdad? No, nosotros sabemos que nuestra capital, y hemos definido que nuestra capital es Asunción. Así que sobre esa segunda pregunta, reitero ya la decisión que he tomado. Y sobre la primera, el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, la posición nuestra es la misma posición que han tenido la gran mayoría de los países. Este planteamiento que vino de la Unión Europea es simplemente inaceptable. Inaceptable. Entonces, ¿y qué va a pasar entonces con el acuerdo? Y se está ensayando una respuesta. Nosotros nos estamos enterando recién hoy, el canciller está interiorizándose de la propuesta que fue planteada por Brasil, que está ejerciendo la presidencia pro tempore, y vamos nosotros a contribuir con nuestra posición, ¿verdad? Pero nosotros creemos que después de más de 20 años, casi 25 años de negociación, llegó un momento de que definamos si realmente queremos o no concluir este proceso, ¿verdad? A mí me encantaría que se cierre en este semestre. ¿Los otros presidentes están de acuerdo con esa posición? Yo entiendo que sí, lo he hablado con los presidentes, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros creemos que de alguna manera plantear esto que se planteó en temas medioambientales, inclusive ser sujetos a sanciones, nos parece algo que no corresponde. Y si realmente queremos hacerlo, se podría finiquitar antes de fin de año, pero también quisiera que podamos avanzar en otros acuerdos como el de la alianza con los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Que también creo que es ya no solamente una plataforma de llegada al mundo árabe, sino al mundo entero. Lo que ha ocurrido en los últimos años en el Golfo entre Emiratos Árabes, Arabia Saudita y otros países de la región es tremendo. El desarrollo de infraestructura, logística, que ha permitido. Y ahí es donde nosotros nos podemos complementar, porque ellos tienen recursos económicos tremendos a través del petróleo, y nosotros tenemos recursos enormes a través de la producción de alimentos que ellos no tienen. Entonces, perfectamente podemos ser complementarios. Y bueno, y la Unión Europea y la educación. ¿Usted va a firmar la derogación del acuerdo? Nosotros estamos trabajando. A pesar de que al parecer ya es un tratado considerado un tratado internacional. No, es que es un tratado internacional. O sea, un tratado internacional ratificado por los congresos, y es el Congreso el encargado de cancelar ese tratado internacional, ¿verdad? Entonces, no es que uno hace un tratado internacional y eso está... Pero ahí hay visiones diferentes en cuanto, es decir, están los abogados o los expertos en derecho que tienen una biblioteca de este lado y otra biblioteca de aquel lado. Sí. A ver, yo no voy a entrar en la discusión jurídica, hay gente que sabe mucho más que yo en materia jurídica. ¿No teme que sea una cáscara de banana para usted? No, o sea, yo presumo de la buena intención, yo sé de mi intención. Yo quiero seguir trabajando en materia de educación, yo quiero seguir contando con la colaboración sobre la agenda que nosotros los paraguayos queramos llevar adelante. Entonces, el acuerdo o el convenio de donación tiene mecanismos para dirimir diferencias que se puedan tener. Y si nos ponemos de acuerdo en ajustar los términos, pues podemos enviar al Congreso para que ellos ratifiquen. ¿Es una cuestión de ajuste de términos? Yo creo que pasa más por ahí. ¿Hablaron ya con la gente de la Unión Europea para ajustar esos términos? Se está trabajando desde el Ministerio de Educación, Cancillería Nacional, y también lo estamos hablando con las bancadas nuestras, ¿verdad? Dentro del Congreso de la Nación para hacer eso. Vos sabés que ahora el trámite se rechazó en diputados, pasó al Senado, el Senado todavía tiene que ratificar, y ahí tenemos que tratar nosotros de llegar a un entendimiento con la Unión Europea sobre los puntos que han sido cuestionados. Antes de que llegue para la... Lo que yo quiero decir nomás es que esto va a haber un antes y un después, porque a lo largo de la historia hemos aprobado muchas veces
préstamos, donaciones, asistencia técnica, simplemente por el hecho porque alguien venía a proponernos y no es lo que respondía. A mí me ha pasado como ministro de Hacienda tener que interactuar con organismos multilaterales de crédito, que primero viene un consultor y te dice, quiero hacer un estudio. Esto es gratis porque ya está haciendo un estudio, viene. Y ese estudio después se convierte en una cooperación y esa cooperación después se convierte en un préstamo. Y de repente llegamos a un gobierno a tener que tratar un convenio de préstamo y nadie sabe de dónde se originó. No respondía a las necesidades y muchas veces no sabemos decir que no. Tenemos que también saber decir gracias, pero no gracias, a no ser que quieran apoyarnos en esto. Entonces yo creo que acá también hubo errores de congresistas, porque este fue un convenio aprobado por el Parlamento, no fue impuesto por alguien. Se acordaron los términos Poder Ejecutivo con Unión Europea, se presentó al Parlamento, se aprobó, ellos tuvieron la oportunidad de leerlo y hoy con una mirada diferente tienen una mirada crítica que quisieran rechazar. Hasta que decidan y lleguen a un acuerdo con la Unión Europea sobre lo que va a pasar en este tema, el Senado no trataría el proyecto. Yo no puedo confirmarte, Carlos, porque esto hay pero que entender. Pero es una estrategia de gobierno, pero hay que entender, o sea, si vos mirás la votación que hubo a lo largo de estos meses, este es un tema que se viene discutiendo, este no es un tema movimentista, este no es un tema partidario. Acá prácticamente hay un consenso de todos los partidos políticos que hay preocupación sobre este tema, principalmente sobre lenguajes que pueden ser globalmente aceptados, pero que son localmente rechazados. Entonces, ese creo que es el principal problema. Y esto yo reconozco que genera una incomodidad tremenda, ¿verdad? Porque imagínate, en el Parlamento Europeo se está debatiendo esto mismo, ¿verdad? La decisión que está tomando Paraguay y obviamente mucha gente tiene que estar dando explicaciones de qué es lo que está pasando. Para algunos puede ser irracional, para otros tiene mucha racionalidad. Ahora, esto se empezó a discutir con un parlamento pasado y un nuevo parlamento, con un mandato popular que asumió el 1 de julio, toma esta decisión. Así que nosotros no podemos desconocer que hay una preocupación en el campo político y bueno, nosotros debemos tratar de reencauzar esto y eliminar los focos de preocupación. Ajá, entonces, ¿y la adenda puede eliminar esos focos de preocupación? Yo creo que la adenda podría ser una respuesta. Está bien encaminado. Y estamos trabajando en eso, ¿verdad? O sea, hay una predisposición y una voluntad enorme. ¿Y la adenda qué contemplaría? Y poner los temas que han sido discutidos. Claro, o sea, sin condiciones sobre temas curriculares, sobre la patria potestad, muchos de los temas que no está taxativamente, pero le genera preocupación a muchos de los sectores que han cuestionado este lenguaje. Entonces, yo creo, Carlos, no hay que subestimar la preocupación de los padres, no hay que subestimar, esto es real, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que dar la garantía, ¿verdad? Como yo se la he dado, ¿verdad? Que todo lo que yo he hablado en campaña, y lo voy a hacer y lo voy a cumplir, ¿verdad? Y claramente pueden haber organizaciones de uno u otro lado que pueden tener su agenda, pero mi agenda es en favor de la educación y de los niños. Pero me imagino que usted tendrá la misma información, que está bien encaminado y que la gente de la Unión Europea también aceptaría la adenda sin inconveniente. Yo soy optimista, Carlos. Creo que el diálogo es el camino y yo creo que vamos a encontrar una solución. Bien, son las 21:58. Vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa, seguridad y salud. Hecho. Bloque del péndulo en compañía del presidente de la República, don Santiago Peña, y desde Mburubicharoga. El tema seguridad, señor presidente, aumentaron todos los delitos. El narcotráfico, el tráfico ilegal, los aviones que entran porque no tenemos radares, el consumo de drogas que se multiplicó y consecuentemente aumentan los delitos cometidos, preferentemente por jóvenes entre 5 y 28 o 29 años. ¿Qué piensa hacer al respecto para darle una solución a este tema? La problemática es compleja y las soluciones son complejas, pero tiene solución. En la inseguridad urbana, ahí la idea es triplicar rápidamente la dotación del Grupo Lince, que es una fuerza dentro de la Policía Nacional de respuesta rápida a los problemas de seguridad urbana, entendiendo también que la inseguridad urbana es la contracara de la falta de oportunidad en el mercado laboral. O sea, en la medida que nosotros también empecemos a generar un mercado laboral más dinámico, y eso también va a traer más seguridad en las calles. Pero de todas maneras tenemos que fortalecer el trabajo de la Policía Nacional. En materia de narcotráfico, fundamental, ahí con la designación que estamos haciendo en la Senat con Jalil Rashid,
Estamos confiados de que se va a dar un relanzamiento del trabajo desde la SENAT y por supuesto también el trabajo de coordinación con otros países en el intercambio de información y también inclusive el compartir tecnología que nos permita tener un mayor control sobre el espacio aéreo. En áreas donde hoy ya estamos compartiendo información, Brasil comparte algunas zonas, principalmente cerca del Alto Paraná, pero tiene otras zonas donde también podría compartir y esas rutas hoy concentran el 70% de los viajes ilegales, de los vuelos ilegales. Pero también vamos a tener que hacer inversiones y estamos decididos a avanzar en la compra de radares móviles que nos permitan cubrir el 100% del territorio nacional. Así que vamos a trabajar sobre esas medidas. La lucha tiene que ser implacable. Sí. Por supuesto, también las sanciones tienen que ser implacables. El caso de la carga que fue descubierta de cocaína en el puerto de Hamburgo hace una semana atrás, los escáneres funcionaron, lo que no funcionó fue el funcionario que estaba controlando el escáner. Entonces, totalmente inaceptable. Creemos que la unificación de las oficinas de tributación con aduana va a ayudar a que haya mejores controles, mayor uso de tecnología, porque ese es el gran problema, ¿verdad? Ahí donde tributación ha podido avanzar con el uso de la tecnología y donde aduana, que ya tenía un código aduanero y tenía un estatus institucional más alto, pero se quedó todavía mucho en el control del humano y en el control del papel. Entonces nosotros creemos que esa integración de las facultades que tiene la aduana, levantando a las facultades de tributación con la tecnología, va a permitir cruzar la información y hacer un mayor control sobre estas mercaderías ilegales. Estos negocios no prosperan si no hay complicidad. Totalmente. Desde diversos sectores, desde la justicia, desde el Poder Judicial, por lo tanto, incluso de jueces y probablemente hasta ministro de la Corte Suprema. Probablemente. Tampoco prospera si no hay colaboración de los organismos de seguridad, de la policía, de los organismos de inteligencia. Esto que pasó con Marcet en Bolivia se demuestra, le avisaron para que él tuviera el tiempo para escapar, ¿verdad? Lo mismo ocurre en otro país. La falta de controles, y para eso la formación y la cabeza del comandante de la policía van a ser fundamentales. ¿Ya tiene pensado quién va a asumir la comandancia de la Policía Nacional? El comandante de la Policía Nacional va a ser el comisario Carlos Benítez, una persona que es reconocida por su trayectoria, su trabajo que viene haciendo ya hace muchos años. Así que esto estoy dando como primicia probablemente. Gracias. Carlos, pero sí es un tema, nosotros valoramos mucho el trabajo del comisario Fleitas, ¿verdad? Y bueno, la idea era anunciar esto en los próximos días, pero también para nosotros es muy importante darle la tranquilidad principalmente a todo lo que es a la alta comandancia de la Policía Nacional sobre un proceso que queremos que sea respetuoso y también en armonía, ¿verdad? Darle realmente la jerarquía. Lo estamos haciendo lo mismo también en las fuerzas militares. Estamos esperando, no vamos a hacer ningún cambio en los próximos días o semanas. Vamos a esperar el proceso de evaluación. A fin de año. Y hacia fin de año. Ajá. Y ahí ya con el pase a retiro están ya cumpliendo su periodo y eso nos va a permitir a nosotros hacer una buena evaluación sobre las candidaturas con tiempo. Queremos ser muy respetuosos. Yo no tengo formación militar, pero sí tengo la experiencia suficiente para poder entender que tenemos que respetar las instituciones y esto realmente tiene sentido para jóvenes que hoy se están formando y quieren tener una proyección y no quieren que su avance en la carrera militar o policial sea simplemente el capricho del gobernante de turno. Tenemos que ser capaces de administrar esto de manera institucional y con mucho respeto. Ahora, y como comandante en jefe, ¿no va a dudar en separar y castigar a aquellos que colaboran con el crimen organizado? No, totalmente inaceptable en el ámbito militar y en el ámbito civil. Claro. ¿Verdad? O sea, claramente en eso, si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos mejorar la calidad de vida de los paraguayos, nosotros tenemos que ser implacables con el contrabando, con la corrupción, porque eso es lo que mata las oportunidades. ¿De qué me sirve a mí hacer un esfuerzo enorme para poder buscar la generación de empleo si yo estoy matando el empleo con el contrabando que ingresa? Entonces nosotros tenemos que hacer que sea un mal negocio el contrabando. El problema es que hoy es un negocio demasiado rentable y es rentable porque nuestras importaciones legales son costosas. Costos como las tasas consulares, aparte que ya nos cuesta más, es más costoso que puedan llegar los productos de ultramar hasta Paraguay. Entonces tenemos que ser eficientes, tenemos que ser ágiles y eso ayuda a que el contrabando no sea
un incentivo. Y en materia de seguridad, ¿cómo es el relacionamiento con Estados Unidos? Excelente, excelente. Me he reunido ya en varias oportunidades. Hace unos días fui a visitar la embajada, estuvimos haciendo un repaso de toda la agenda. El embajador me había ofrecido poder sentarme con todas las agencias de cooperación, tanto inteligencia como seguridad, cooperación en el ámbito económico, justicia. Así que tuvimos un repaso de toda la agenda y la verdad que fue muy provechoso para mí. Me acompañó el canciller y la jefa de gabinete y claramente nosotros queremos seguir contando con la colaboración de la ellos. cuestión de las designaciones a algunas figuras importantes políticamente hablando, ¿eso entorpece la relación o no? No. En mi óptica no entorpece. Y a ver, Carlos, si esto tuvo o no tuvo una motivación política, si los momentos fueron suspicaces, por decirlo de alguna manera. Particularmente pienso que eran muy suspicaces los tiempos de la designación. Pero finalmente yo no puedo, a un costo tremendo para muchas personas, pero en el plano electoral fue tremendamente provechoso, ¿verdad? Porque ganamos tanto de manera muy importante en las elecciones internas el 18 de diciembre, como ganamos una elección prácticamente como nunca antes en la historia se había visto. ¿Cómo explican ustedes eso internamente? Y la explicación que yo encuentro es que, de vuelta, hay mucha duda si realmente la intencionalidad fue tratar de influir sobre el electorado nacional. Entonces, lo que ocurrió fue que el paraguayo sintió la influencia de un gobierno extranjero sobre un proceso electoral, identificado sobre el Partido Colorado, pero finalmente esto se interpretó como una influencia externa sobre un proceso electoral interno, que al final lo que hizo fue abroquelar sobre una figura que estaba siendo atacada. Ahora, pasado el proceso electoral, si hay gente que creyó que influyó o hay gente que hubo una intencionalidad, yo no quiero que esto se mantenga. Creo que nunca hubo un sentimiento en contra de ningún gobierno y mucho menos contra el gobierno americano. Así que yo creo que nosotros tenemos que disipar las dudas, trabajar de manera armoniosa y, por supuesto, ¿Y hay predisposición con el embajador también en ese sentido? Hay predisposición y nosotros tenemos que demostrar, no en el discurso, sino en los hechos, nuestra lucha frontal en contra de la corrupción, ¿verdad? Porque claramente ellos tienen una agenda, este es un mandato del presidente Joe Biden, de la lucha frontal en contra de la corrupción, es también nuestra lucha y nuestro objetivo, y nosotros vamos a demostrar con los hechos realmente que estamos decididos a luchar en contra de la corrupción. ¿Va a armar un equipo especial para buscar a los secuestrados por el EPP? Sí, vamos a trabajar con la Fuerza de Tarea Conjunta, que es la que tiene el mandato. Me fui al norte, fuimos con el presidente Abdo, le pedí que me gustaría, así como veníamos haciendo una transición en el campo civil, también quería hacerla en el campo militar y elegimos. Es impresionante. La fuerza es realmente impresionante. La gente. El testimonio de ellos, la experiencia de estos 10 años, cómo se han integrado la Policía Nacional y las fuerzas militares. Yo le decía a algunos compañeros del gabinete que quiero traerles a ellos y que cuenten su relato, porque es el relato de muchas de las instituciones del Estado, ¿verdad? Y yo contaba mi propia experiencia 20 años atrás desde el Banco Central, cómo no nos hablábamos con el Ministerio de Hacienda, no compartíamos información. Entonces, el enemigo en ese momento era la inflación o la falta de coordinación económica, así como para ellos el EPP, trabajando juntos, pueden combatir este flagelo, ¿verdad? De hecho, me río porque hoy en la mañana justamente la lectura que hice y el análisis que hicimos con los niños, ¿verdad? Justamente la importancia de mantenernos unidos, ¿verdad? Y le dábamos un escarbadientes y decíamos tratar de romper y rompías, pero cuando tratabas de romper varios palitos juntos es imposible, ¿verdad? Entonces el mensaje es, unidos siempre vamos a ser más fuertes. En materia de seguridad se aplica eso, en materia económica se aplica eso, en materia de políticas públicas en general se aplica eso. Pero Así que yo creo que se puede. ¿Va a conseguir los recursos Mira, para la seguridad? Si vos te pones a pensar, el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta, Carlos, nos llega a 5 o 6 millones de dólares, no es nada con respecto a los resultados que ya se han alcanzado. Totalmente. Entonces, acá no es una cuestión de gastar más, acá es una cuestión de usar mejor los resultados que ya estamos gastando todos los años. Y volvemos a lo que habíamos hablado en el primer bloque, esos 1.600 millones de dólares que se pierden en cañerías rotas dentro de las cuentas fiscales. Si nosotros tapamos esas cañerías, el dinero va a llegar donde se necesita. En materia de salud, fue contundente cuando habló de una sola vez un error
Y si comete un error, los errores afuera, se pagan con vida. Se pagan en con salud. vida. Bueno, ¿qué va a hacer con IPS? ¿Cómo va a controlar lo que sucedió durante 5 años en IPS? Y en el Ministerio de Salud, ¿cómo vamos? Es imposible tener un gran hospital de referencia en cada departamento. No de es tal imposible. manera, de tal manera que la gente no muera en el trayecto hasta adopción. No es imposible y lo podemos hacer y nosotros estamos determinados a hacer. Además de los hospitales que se están haciendo en Coronel Oviedo y en Encarnación, Sí. ¿verdad? Son 2 grandes hospitales de referencia. Estamos planteando construir otros 5 en cabeceras departamentales. Pero acá lo que nosotros tenemos que hacer, y acá lastimosamente muchas veces hay o mala intención o desinformación, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la integración, algunos decían, ¿quieren unificar salud pública con IPS? No se pueden porque son naturalezas diferentes. Uno tiene cotizantes, el otro son cotizantes, digamos, los que pagan impuestos, los paraguayos más vulnerables, ¿verdad? Pero lo que todo indica que un sistema integrado, no es unificado, va a funcionar mejor. Hay lugares donde el Instituto de Previsión Social no tiene atención, pero el Ministerio de Salud Pública sí tiene. Y se van cotizantes de IPS para ser atendidos, pero no le compensan del otro lado cuando alguien de salud pública quiere ser atendido en una localidad donde no hay un centro de salud. Hay ciudades como Villeta, donde en la misma manzana opera el centro de salud de IPS y el centro de salud del Ministerio de Salud. Entonces, claramente hay beneficios de la integración. Y eso la ley ya permite. ¿Qué es lo que falta? Predisposición, falta una voluntad política de hacerlo acá. Nadie puede erigirse en un feudo dentro del Estado, todos somos parte y el objetivo es servir al ciudadano, no es servirnos a nosotros mismos o a la institución, es servir al ciudadano. Así que sea el cotizante IPS, sea el paraguayo más vulnerable o sean los paraguayos que tienen ingresos más altos, como ocurre hoy en Taiwán, que tiene el mejor o uno de los mejores sistemas de salud del mundo, todos tienen la misma atención, todos. El hombre más rico va al mismo hospital que va el más pobre. Eso es lo que le permite igualar. ¿Qué es lo que cambia diferente? Es que el rico aporta sobre su ingreso a ese sistema de salud y obviamente el pobre que no tiene ingresos no aporta nada. Entonces el pobre le sale gratis y el rico tiene que pagar por el mismo servicio. Ahora, ¿cuál es la diferencia en Taiwán? Cuando yo le decía, qué bueno, ¿y quiénes son los prestadores de salud? Y son prestadores privados. Y decía, qué bueno, ¿y por qué no van a Paraguay? No van a ir a Paraguay. ¿Por qué? Porque ellos entienden que este es un servicio público que ellos dan. Ellos no buscan el lucro, Estas son empresas privadas que prestan un servicio público, pero claramente genera un beneficio social. Totalmente. O sea, eso requiere un nivel de compromiso social muy, pero muy alto. Y de conciencia. No solamente para aportar, sino también para prestar un servicio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la educación genera, porque claramente en un nivel de educación mayor te genera un nivel de conciencia que si vos le das esto a la sociedad te devuelve. ¿Y cómo te devuelve? Con trabajadores que tienen mayores niveles de productividad y trabajadores con niveles mayores de productividad le hacen ganar más dinero a los empresarios. Por ejemplo, que sean una potencia en producción de semiconductores. Y, presidente, ¿qué piensa hacer con las cajas de jubilaciones? Toqué algo al comienzo, y voy a mencionar, ¿verdad? Yo no visualizo cambios en sistemas jubilatorios que eliminen beneficios que hoy tienen. Y nosotros tenemos una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Baja cobertura y una población joven. Quiere decir que si nosotros hacemos cambios que empiecen a generar efectos de aquí para adelante, quiere decir, Carlos Peralta contribuye IPS, ¿verdad? Sí. Yo no puedo hoy, a años o poco tiempo que vos te jubiles, decirte, ¿sabes qué? Vos estuviste aportando por 20 años, pero yo te voy a cambiar las reglas de juego. Pues no te va a gustar. No te va a gustar. Es lógico. Ahora, si va a entrar una persona y que vos de entrada ya le diga a un joven de 18 o 22, son las reglas de juego, estas son las reglas, y cuando vos a los 60 o 60 y pico años te quieras jubilar, vas a tener este tipo de beneficios, es diferente. Entonces, tenemos que hacer cambios, pero tenemos que hacer cambios que puedan entrar en vigencia a partir de ahora para adelante. Y los que están dentro del sistema, pues tendremos que absorber como una carga pública de los paraguayos por no haber hecho lo que deberíamos haber hecho hace 30 años,
cuando nos hubiese salido mucho más costoso. Ahora, el riesgo que si no lo hacemos para los que van a ingresar a partir de ahora, el costo para nuestros hijos y nuestros nietos es tremendo y muy grande. Y este es otro elemento que debe generar conciencia y va a demostrar de que los paraguayos realmente queremos progresar. Porque eso es lo que determina las sociedades más modernas. Son aquellas sociedades que están dispuestos, sus ciudadanos, a plantar semillas para ver árboles crecer y que van a dar sombras a personas que todavía no han nacido. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel de compromiso social, este país volverá a ser la nación grande que fue en la época de Carlos Antonio López. Ahora, señor presidente, ¿qué va a pasar con las autoridades que tienen los hospitales sin todos los elementos disponibles, con las maquinarias obsoletas, sin mantenimiento? ¿Qué va a hacer con aquellos directores que fijan para las enfermedades catastróficas consultas o atenciones para 3 meses, cuando la quimioterapia que se tiene o las radiaciones que se tienen que ser a la semana y durante 15 días seguidos? Entonces, si faltan elementos básicos para la salud, ¿qué va a hacer? En el Instituto del Cáncer, creo que por primera vez, no sé si hay algún antecedente, ¿verdad? Viene un médico oncólogo que ha dedicado su vida prácticamente a la lucha en contra del cáncer, ¿verdad? El doctor Raúl Doria, él es un sobreviviente de cáncer, sus padres ambos tuvieron cáncer, sus hijos tuvieron cáncer, y él ha trabajado a nivel internacional y a nivel local en el ámbito privado por muchísimos años. Y yo le pedí que asuma esta responsabilidad del INCAN, y no puedo decir nada de directores anteriores, todos han hecho un trabajo y todos han avanzado, pero esta no es una lucha del INCAN, esta es una lucha del Paraguay, las enfermedades catastróficas, y tenemos que encontrarle una solución, y esa solución pasa por tener procedimientos claros de cómo se tienen que hacer las atenciones. Nosotros no podemos pedirle a la gente que espere meses o decirle no hay medicamentos, ¿verdad? Tenemos que darle una solución, y eso cuesta dinero, claro que cuesta dinero, y tenemos que encontrar los recursos para hacerlo, pero tenemos que hacerlo de la manera más eficiente. Así que yo tengo mucha esperanza. Vos sabés que, Carlos, después del 2018, del 2017 cuando yo perdí, yo trabajé con un grupo de médicos paraguayos justamente en el tema oncológico. En ese momento se había hecho una evaluación y Paraguay tenía los peores indicadores, los peores de América Latina y uno de los peores del mundo. En los últimos años han habido algunos avances y ahí, bueno, yo conozco mucho el trabajo también a través de la directora del PRONAC, la doctora Alicia Pomata, que va a estar colaborando con el despacho de la primera dama, y se han dado algunos avances. Yo creo que se pueden dar todavía más avances, y para mí va a ser muy importante trabajar directamente con el doctor Doria y con los médicos del INCAM. Hay un tema que está relacionado con la educación para demostrar que todo está interrelacionado. El tema de las facultades y los médicos en Paraguay. Hay tantas facultades de garage y la preparación con la que salen muchos médicos es pésima, señor presidente. Ahí tenemos un gran desafío, ahí tenemos que fortalecer organismos que fueron creados hace no muchos años, ¿verdad? La NEAES, tenemos que fortalecer los organismos que tiene el Ministerio de Educación, y bueno, ahí estamos poniendo la apuesta a alguien que ha luchado y ha trabajado mucho en el acceso a becas, ¿verdad? Que fue en su momento director del programa becal, Federico Mora, ahora está como viceministro de Educación Superior. Así que también es un tema que me apasiona y espero dedicarle mucho tiempo en los próximos años para mejorar, donde los paraguayos, y acá claramente todos siempre hay algún tema sensible, ¿verdad? La educación, la gratuidad de la educación es un anhelo de todos, ¿verdad? Y nadie podría estar en contra de eso. El problema es que el concepto de la gratuidad y sobre recursos limitados hace que se tenga que aplicar un esquema meritocrático. Y en ese esquema meritocrático se genera una gran injusticia, en el sentido que quienes acceden a esa educación universitaria gratuita son principalmente jóvenes que han ido a una educación primaria y secundaria de mejor calidad, muy probablemente una educación privada. Entonces, el joven que fue a una escuela pública no tiene el mismo nivel, y esto ha sido ampliamente discutido. Hay un libro de un filósofo americano, Sandel,
que se titula La tiranía del mérito. Sí. Cuando le damos demasiada relevancia a la meritocracia, no todos llegan con las mismas oportunidades. Y vos mirás en Estados Unidos las grandes universidades que se las denominan las Ivy League y son principalmente familias adineradas, no son los jóvenes americanos de clase media o clase baja. Ellos simplemente van a una escuela pública que tiene un menor nivel y ¿eso qué hace? Aumenta las brechas o la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y ahí es donde se genera esa enorme insatisfacción. Aunque vos estés mejor, cuando el que está arriba está mucho mejor que vos, ahí finalmente vos no ves lo que progresaste, sino ves la diferencia con el resto. Exactamente. Y teniendo en cuenta esto que está diciendo, señor presidente, los espacios infantiles, esto va a seguir desarrollándose, las profesoras mochileras que están asistiendo a los niños desde 0 años hasta 3, 4 años. Primera infancia es fundamental. La primera infancia, y ya se demostró científicamente que es fundamental. O sea, hace años está demostrado y nosotros claramente tenemos que apostar ahí. Mira, esto es un tema, a mí me apasiona, aprendo día a día, gracias al Usted fue presidente del FEI, así que sabe todo. Pero digo nomás que acá hay evidencia tan palpable y acá no es grandes inversiones, sino simplemente generar espacios de atención y poner el foco, que esos primeros días, 1000 días, son fundamentales para el desarrollo del niño, ¿verdad? Que es lo que desarrolla los conductos por los cuales se va a permitir que pueda no solamente leer, sino entender lo que lee, que es el gran desafío que tienen hoy nuestros jóvenes y por lo cual abandonan la educación. Yo estoy realmente muy optimista que se pueden generar cambios y estos cambios no tienen que ir en detrimento de nadie. Yo no soy de la teoría que nosotros tenemos que chocar y simplemente decir acá está todo mal. No, hay espacios para mejora y esto lo podemos hacer entre todos juntos. ¿Y las escuelas públicas deberían tener horario extendido también? Sí, claramente, o sea, 4 horas al día es totalmente insuficiente, eso está totalmente demostrado. Ahí también tenemos que atacar, también un tema que hablamos, la merienda y el almuerzo escolar, y tenemos que hacer un mejor uso de los recursos, tenemos que asegurarnos que todas las escuelas todo el año puedan tener acceso, porque no nos sirve nada que sea solamente la mitad del año electoral, ¿verdad? Del año escolar, perdón. Así que creo que tenemos que mejorar y en la medida que generamos crecimiento económico también vamos a tener más recursos para invertir nuevamente en eso. ¿Quién va a coordinar dentro del gobierno? ¿Quién va a coordinar con los gobiernos locales esta situación? Bueno, además del MEC. Los gobiernos locales son representantes del Poder Ejecutivo, principalmente los gobernadores, ¿verdad? Este es un trabajo que yo lo voy a hacer personalmente. Quiero mantener un diálogo muy fluido. Ya tengo la gimnasia de alguna manera de haberlo hecho en el periodo que fui ministro de Hacienda y hoy creo que tenemos una buena camada de gobernadores que también son conscientes que tienen que mejorar la gestión que están haciendo a nivel departamental. Hay mucha queja y hay mucha demanda y ellos sienten que mejorando su gestión pueden generar muchísimos beneficios para su comunidad. Como titular del Ejecutivo y sin inmiscuirse en las atribuciones de los otros poderes del Estado, va a ser muy importante que todos estén alineados en una política de Estado, señor presidente. ¿Va a convocar a reuniones permanentes a los titulares de los otros poderes del Estado para ir viendo la posibilidad de conjugar esa política de Estado para ir todos en una misma dirección? Sí, la idea, y ya he iniciado esto, con el legislativo de alguna manera fue lo que primero hicimos a partir del 1 de mayo, tener ese diálogo al interior del Parlamento. Pudimos acordar una mesa pluralista, ¿verdad? Porque por más que tenemos la presidencia en ambas cámaras, pero las vicepresidencias son de otros movimientos, hay otras vicepresidencias y otras comisiones importantes que también son representantes de otros partidos y también he tenido ya contactos con los ministros de la Corte Suprema, con el fiscal general del Estado, con el Contralor General y diciéndole mi predisposición para trabajar y que cada uno podamos cumplir con los mandatos constitucionales que tenemos. Estoy convencido que si todos juntos trabajamos, si estiramos el carro en la misma dirección, le vamos a hacer el trabajo mucho más difícil a los corruptos, a los bandidos, a los narcos, a la gente que quiere beneficiarse de un Estado débil y descoordinado. Cuando el Estado es fuerte, la ilegalidad no puede prosperar. Bueno, le vuelvo a preguntar, sea quien sea, ¿va a cortar las manos de los ladrones del Estado? Sea quien sea.
me comprometo con eso, porque esto no solamente es aleccionador, sino que envía la señal hacia adelante. Exacto. Y obviamente, Carlos, a mí me ha tocado tener que hacer el trabajo más ingrato que hay en la administración pública. ¿O sabes cuál es? Cobrar impuestos. Sí. Y cuando uno tiene que sancionar a un evasor, no es agradable. Muchas veces se encuentra con gente conocida que viene y te dice, no, pero mi contador me falló, yo no sabía, perdóname, y no se puede, lastimosamente no se puede. Y nos tocó tener que aplicar sanciones, tener que descubrir casos de mega evasión muy importantes, y eso genera un efecto disuasivo, porque nadie quiere ser el siguiente. Por eso es tan importante que los organismos de control, llámese Banco Central, llámese tributación o aduanas, o llame cualquier otra institución que tiene el rol de controlar, nunca vas a poder agarrarle al 100% los infractores. Pero cuando la agarras a uno, la sanción tiene que ser ejemplificadora, para que nadie quiera ser el próximo. ¿No va a aceptar ninguna invitación a la corrupción? No. Definitivamente. No, en eso, Carlos, estoy, mira, recontraprobado y tengo demasiada tranquilidad. La verdad que mis padres me han heredado aquello que es invalorable y no se puede comprar, que es el nombre, una conducta, el valor de la palabra y saber diferenciar el bien del mal. Bueno, para que no digan que esto fue tan serio, ¿va a ayudar a que Sudamérica sea sede de la Copa del Mundo? Se define en septiembre, nos decía ayer Alejandro Domínguez. Tan determinado estoy que por primera vez, hasta donde yo conozco, nunca antes un ministro del deporte vino del fútbol. ¿Verdad? Y César el Tigre Ramírez, no solamente un político ya con mucha experiencia, fue candidato al Senado, fue gobernador, sino que fue futbolista profesional. Le tocó jugar en Flamengo, ¿verdad? Lastimosamente no estaba muy feliz el jueves pasado. Pero también ¿verdad? sí le tocó jugar en el otro equipo. Sí, así que, pero claramente... ¿Cómo es que le nombró a un cerrista en el cargo tan importante? Y para que vean la pluralidad también que tengo. Bueno. Pero claramente todo lo que podamos hacer desde el Poder Ejecutivo para apoyar, primero, la candidatura de Paraguay, la práctica del deporte, el poder apoyar a la práctica del deporte en general y del fútbol en particular, que es el deporte masivo por excelencia, el deporte más practicado. Yo creo que también nosotros tenemos que evaluar qué es lo que podríamos hacer mejor, no qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que podríamos hacer mejor, ¿verdad? En el 2026 van a cumplirse 16 años. 16 años que no vamos a un mundial, 4 Exacto. mundiales. Sí. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos desviado de un camino que habíamos transcurrido de manera muy exitosa ese mundial, y yo lo recuerdo con tanta satisfacción del Sudáfrica 2010, que nos animamos a soñar en ser campeones del mundo. Que casi íbamos a llegar a la final. Exactamente. Ahora estamos soñando otra vez, ¿no? Estamos soñando de vuelta. Yo creo que se puede. Así que, pero tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que trabajarlo a nivel local, los clubes, a nivel nacional, a nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol y por supuesto también a nivel de la Confederación, que no podemos negar, ¿verdad? Sudamérica es ganador en todo. Sí. Copa del Mundo de mayores, sub-20, sub-17, sí, o sea, prácticamente dominamos el fútbol mundial a nivel continental. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos dónde estamos nosotros los paraguayos. ¿Y habló con los otros presidentes para apoyar fuertemente? Estamos decididos en eso, ¿verdad? Hablé con el presidente de Uruguay, que obviamente para él tiene un mayor significado porque esta Copa Centenario celebra los 100 años de la Copa que se celebró por primera vez en Uruguay, ¿verdad? Pero lo mismo también en Argentina y bueno, yo sé que también Chile está muy ilusionado. Estamos todos muy ilusionados y ojalá se pueda dar. ¿Y sobre la cuarta? Y mira... ¿Confían que se pueda lograr la cuarta? Yo me animo a soñar. Después de la demostración que nos dio el equipo Olimpia, realmente la garra, la entrega, si vos te pones a ver en las estadísticas, sí. Carlos, un equipo que tiene una deuda que yo no sé cuánto es el monto, no puede contratar, no puede hacer contratos, se enfrentó con un equipo que tiene una valoración que es 10 veces más, 10, 15 contra casi 200 millones de dólares en valoración de jugadores. Perdíamos 1-0 la serie. Comenzamos perdiendo el partido y estamos 2-0. Y realmente dimos vuelta. De la forma de cómo lo hicimos, una garra y una entrega. Bueno, yo no pude evitar, ¿verdad? Y me fui al vestuario y le transmití un agradecimiento tremendo
para mí fue una gran satisfacción, como todo el estadio que estaba repleto, rebosado de olimpistas, y estoy seguro que muchos no olimpistas, probablemente los antiolimpistas no estaban felices, pero hay muchos que no son olimpistas, pero que habrán celebrado el éxito de un equipo paraguayo. Pero una cosa, presidente, si volvemos a pasar, tiene que ir otra vez al vestuario. Ni una duda. No, eso es por cábala ya. A partir de ahora, hasta que termine esta copa, tiene que ir al vestuario. Ninguna duda, y qué satisfacción podría ser ir a Río de Janeiro a ver la final. Sería todo un tema. Sería todo un tema. Exactamente. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un placer gracias. siempre, y bueno, espero, esta va a ser la primera de varias aquí desde Muruyaroga. Un placer. Y espero como que la había próxima dicho, usted nos visite otra vez también a su casa. Por Nicanor, supuesto, ¿sí? por supuesto, pero si ponemos en la balanza todas las veces que ya fui versus la volvemos que voy, entonces acá, no es hay la problema. primera vez que venía, así que yo creo que vamos a tratar de igualar un poco. Perfecto, no hay, muchas gracias muchas gracias y éxitos en su gestión. Su éxito va a traer beneficios al país, así que le deseamos éxito. ¿Sí? Que así sea, Carlos. Muchas gracias y un saludo a la audiencia. Y a ustedes, señores y señoras, muchísimas gracias por compartir este espacio con el presidente de la República, Santiago Peña. Hasta el próximo miércoles.